TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marielena Cantú y tendremos un programa en los próximos minutos muy interesante. Hablaremos del segundo debate entre candidatos a la presidencia que se llevó a cabo el pasado 10 de junio, fecha simbólica para México. Hablaremos de los efectos, tendrá efectos este segundo debate en los resultados del 2 de julio. Hablaremos de lo que se dijo y lo que no se dijo, de la viabilidad, eso es lo más importante, creo yo, de la viabilidad de lo prometido. De manera que gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Vamos con nuestro reportaje. Voces de la Democracia @ife.org.mx. No hay democracia sin debates, ni poder político más legitimado que el que se obtiene mediante las urnas con el voto informado. Así lo dijo Leonardo Valdés Urita, presidente consejero del Instituto Federal Electoral. Agregó que los debates son necesarios para apuntalar la democracia. En nuestro país fue hasta 1994 cuando observamos por primera vez 3 debates televisados entre los candidatos a la presidencia de la República. Desde entonces se inauguró una realidad inédita en nuestro sistema político que permitió que los asuntos públicos y los grandes temas nacionales se discutieran en vivo a través de los medios de comunicación. Los ciudadanos tuvieron por primera vez ocasión de juzgar y, en consecuencia, asumir decisiones de acuerdo con lo que vieron y oyeron de los candidatos enfrentados. Los debates entre candidatos presidenciales son una tradición democrática. Legales y necesarios, son una de las principales adquisiciones democráticas de México y una de las medidas más contundentes para la formación de la opinión y juicio de la ciudadanía. Los lineamientos para la consumación de este tipo de encuentros están contenidos en el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE. En ese sentido, y cumpliendo con el mandato legal, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó por unanimidad las reglas para la realización del segundo debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República, que se llevó a cabo el pasado domingo 10 de junio en las instalaciones de Expo Guadalajara en Jalisco. El encuentro, moderado por el periodista Javier Solórzano, abordó 3 temas fundamentales para nuestra democracia: política y gobierno, México en el mundo y desarrollo social y desarrollo sustentable. La candidata y los candidatos tuvieron una intervención inicial de 2.5 minutos cada uno, seguidos de 3 bloques de 34 minutos por tema, distribuidos en 8.5 minutos para cada uno de los 4 participantes, en los cuales cada candidato pudo hablar hasta 8 minutos y medio en cada uno. Este nuevo formato incluyó novedades sugeridas por consejeros electorales y representantes de los candidatos, siempre buscando el más amplio consenso entre todos los actores. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Muy bien, pues vamos a platicar sobre el segundo debate presidencial. Le doy la bienvenida al doctor Francisco José Paoli Bolio, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí, Francisco, y además amigo querido. Gracias, Marielena. Es un gusto. Doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel, gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Primera pregunta, directa. ¿Qué efectos consideran que tendrá el segundo debate entre los candidatos a la presidencia frente a los resultados, lo que va a ocurrir el 1 de julio? Francisco. Mira, yo no tengo duda de que habrá efectos. Lo que no estoy cierto es de qué efectos tendrá, ni nadie puede estarlo, creo,
a menos de que haya una ingenuidad excesiva, ¿no? Sobre los efectos que va a tener en los resultados electorales. Pero de que va a tener efectos porque está caracterizando a los personajes, está entregando información a los electores, está contrastando las propuestas, está presentando las distintas personalidades, el grado de atrevimiento que tienen algunas de las ofertas, porque todos ellos, los 4, fueron taumaturgos que ofrecerán milagros que van a ser, además llegando, ¿no? Cuando pues hay cosas que se han construido o deconstruido por decenas de años y no se van a destruir o reconstruir en un sexenio y menos el primer año de gobierno. Entonces, yo creo que sí va a tener efectos sobre distintos sectores, sobre los llamados indecisos que van a decidir ir a votar por el que les pareció mejor o menos malo, o por el que se llama voto útil, decir, bueno, yo quiero que mi voto cuente y me voy a ir con uno de los posibles, con el que tenga mayor posibilidad, probablemente, o con quien no quiero que sea el ganador, entonces me voy con uno que, aunque no era mi predilección, pero va a competir, va a tener capacidad competitiva. Entonces hay distintos tipos de utilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene efectos. Ahora, de los efectos sobre el proceso electoral, me gustaría hablar un poco más tarde, después de que entráramos, que calculo, con todo el riesgo que tiene este cálculo, también los va a tener, creo, pero no necesariamente en que el que ganó el debate, digamos el segundo debate, que algunos dicen lo ganó fulano o sutana, o el primer debate, va a conducir a que el ganador de los debates gane la presidencia de la República. Esto lo vimos desde el primer debate de 94, cuando Diego Fernández de Ceballos ganó el debate, pero no ganó la presidencia, por distintas razones. Pero así consecutivamente hemos ido viendo cómo quien gana el debate no necesariamente gana la presidencia, ¿verdad? ¿Coincides, Miguel? ¿Tendrá efectos para los resultados? Coincido, pero yo creo que, a ver, la pregunta inicial fue qué efectos tendrá el debate, y yo creo que hay que distinguir, efectivamente, ahora en tu segunda pregunta ya dices, bueno, sobre los resultados y los efectos en general de un debate de estos alcances. Yo creo que, en primer término, cabe recordar y subrayar el hecho de que haya sido transmitido masivamente. Hay algún estudio que dice, pues es el debate más visto de la historia de este país, y eso es una buena noticia. Ese ya es un efecto del debate. El hecho de que millones de personas, un domingo en la noche, se hayan sentado frente a su pantalla de televisión, frente al internet, que fue también transmitido por el Instituto Federal Electoral, a través de su página web y del canal de YouTube que tiene el IFE, que lo hayan escuchado por las estaciones de radio. Vaya, ese es un primer efecto del debate. Segundo, esta vez, y perdón por lo anecdótico, pero no hubo factor distractor. No hubo que al día siguiente que se apareció fulana dándola, ¿no? Bueno, y esto también es una buena noticia. Vaya, nos centramos en lo que estábamos convocados para eso, no ninguna otra cosa pues de carácter anecdótico o paisajístico, digamos. Esta vez no lo hubo. Tercero, la enorme repercusión mediática del debate. Eran miles de personas, por ejemplo, por poner un caso muy concreto, en Twitter se usó un hashtag que se llama una etiqueta, es gatito debate 2012. En el transcurso del debate, en esas 2 horas y fracción que duró este acontecimiento, se tuitearon con ese hashtag más de 480,000 tweets. Es una cantidad, creo yo, muy... ¿Es un récord eso? Bueno, es un récord para México, sobre todo considerando que es un tema político, porque hay temas de atención, pues quizá... Shakira y exacto, ¿no? Ahora que estuvo en el concierto Justin Bieber en el Zócalo, bueno, pero para hacer un evento político es algo que hay que valorar. Ese también es un efecto del debate. O sea, yo quiero, Marilena, subrayar el hecho de que no necesariamente tenemos que analizar el debate en relación al resultado del 1 de julio. No, el debate forma parte de un todo y de un proceso, y también cabe subrayarlo, de normalidad democrática. Esto es muy importante, porque de pronto tendemos a ver en esta todavía democracia un tanto de aprendizaje que tenemos en México, tendemos a ver este tipo de eventos como algo excepcional. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser visto como parte de la normalidad, y yo desearía incluso
que en el próximo proceso electoral federal de 2015 o en la próxima contienda presidencial de 2018 no hubiera 2, hubiera 5 o hubiera 10 y que ya formara parte de la rutina. Que no hubiera un debate para organizar el debate, bueno, además, por ejemplo. ¿no? y que las reglas, por cierto, y que las reglas fueran más flexibles. Ese es el tema. Eso también. ¿Cómo vieron el formato? Es decir, ¿avanzamos respecto del primero? Yo lo vi mejor que el del primero, pero todavía muy rígido. Sí. ¿Qué hizo el coordinador del debate? Javier No Solórzano. formuló las preguntas, que es lo que hace un buen conductor, porque condensa las preguntas que está oyendo de la gente en la ciudadanía en preguntas incisivas y bien dirigidas, y puede intervenir diciéndole, no contestó usted, señora candidata o señor candidato. Aquí no, aquí el coordinador, que lo hizo muy bien en la segunda ocasión, Solórzano, creo yo, pues se circunscribió a las reglas que habían pactado los partidos, que son de una rigidez muy amplia. Ya no tanta cuando el primero, pero hubo una rigidez que hace 4 monólogos y eventualmente algún cruce de balazos, porque ninguno fue misil, pero algún balacito de uno a otro y también respuestas a estos balazos que le dan un poquito más de sabor al caldo. Por eso podemos encontrar ahí varias imputaciones de responsabilidad, de culpa o lo que fuera, y eso pues le gusta a la gente. Cualquiera que asiste a un debate pues asiste a un palenque en alguna medida. Hay algunos que están peleando y desplumándose o tratando de desplumarse, ¿no? Aunque algunos dicen, a mí no me quitaron ni una pluma. Salí tablas por lo menos. Pero ¿qué nos dice de nuestros partidos y de nuestros candidatos ese tipo de reglas? ¿Hay ciertos temores a abrirse, a entrarle, a discutir, a debatir? Pues yo creo que es consecuencia del carácter excepcional de los debates. Es decir, en la medida en que tú sabes que solo va a haber 2 debates y que te estás jugando mucho, que con probabilidad te estás jugando un porcentaje de tu votación, al menos, si bien es cierto, como decía Francisco, que no cabe señalar que quien gane el debate gane la elección, pero ahí hay un momento crucial. Dentro del proceso, ahí hay un momento, digamos, importante. Y como solamente son 2, los partidos evidentemente se preocupan y fijan una serie de reglas que permita controlar para ellos, sobre todo, tener la seguridad de que no se les va a salir de las manos, ¿no? De que no, porque dice, es que un buen debate debe estar conducido por un periodista incisivo. Yo no tengo duda que Javier Solórzano es un periodista muy incisivo, muy formado en su programa de radio. Pero no le dieron paso. Exactamente. Y entonces yo creo que esto también forma, María Elena, parte de una curva de aprendizaje. Vaya, tenemos que aprender a que los candidatos vayan y sean preguntados en un debate con toda libertad, y que el periodista haga su trabajo de periodista, no nada más de, claro, no es nada que más de conductor. No lo dejaron ser conductor e interrogador, sino lo hicieron cronometrador. Oiga, sí, tiene usted 2 minutos y medio. Esas son las intervenciones. E informador de los temas. de los temas. El tema que toca ahora es tiene usted tantos minutos. Es informador. Y de enorme complejidad veo yo, 8 minutos con 30 segundos para un tema, son 5 temas, pero no se puede pasar 2 minutos con 30 segundos de cuando está hablando del... Bueno, pues para ellos es confuso, entienden, en algún momento hubo ahí, pero para el ciudadano es... Y es poco práctico, María Elena, porque hubo un momento, no sé si seguramente lo recuerdan, en una de las rondas de intervención habían ya terminado todos y le dice Javier Solórzano a López Obrador, le quedan 11 segundos, 11 segundos. ¿Va a usarlos o no? Entonces empieza a echar un... Y empieza, pero lo para enseguida, porque no hace segundos. Porque no tiene rollo de 10 segundos. Yo creo que nadie lo tiene. Vaya, en 10 segundos articular un discurso coherente, puedes decir no una deje frase. de votar. Ahora, ¿cómo vieron las estrategias de los candidatos? Es decir, México efectivamente tiene problemas muy serios. Necesitamos hombres y mujeres serios, digamos, de Estado. Así lo diría yo. ¿Qué piensan? Vamos a hablar después de las ofertas, pero las figuras, las estrategias para este segundo debate, Peña Nieto, Vázquez Mota, AMLO, Cuadri. Bueno, mira, yo creo que las estrategias en algunos casos se conservaron o se mantuvieron y en otros variaron. ¿En dónde se mantuvieron? En Cuadri, por ejemplo. En Cuadri volvió a decir que él no es político, que los políticos que lo están atacando, etc. Él es, no sé qué es, ciudadano. Después fue exhibido de que no solo es político, sino que está puesto ahí por una parte de la clase política muy importante, que son los maestros y la maestra del Bester y su familia, ¿no? Pero, en fin,
uno que varió su esquema porque venía fluctuando de ser el denunciador del régimen, del gobierno ilegítimo, de la oligarquía, o no decía oligarquía, de la mafia que nos quitó el poder, etcétera, pasó a la república amorosa. Todos cabemos, a todos gobernaré para todos, seré bueno, no expropiaré a nadie, etcétera, etcétera. Y de esta parte llevó una partecita al debate, el segundo debate, y en otra cambió. Sí, no habló nada de los muertos, no habló de la guerra, no habló de más que de austeridad. Cosas. Sí, hizo cosas de gran bonanza, ¿verdad? No voy a expropiar a nadie, no voy a correr a nadie del sector público, voy a ahorrar mucho, pero no voy a correr a nadie, voy a quitar los sueldos altos, las prestaciones de la alta burocracia, y voy a admitir a todos en la universidad. Eso es imposible. Ni en los países socialistas más rígidos se admite a todos, porque no todos tienen las condiciones, y poner el esfuerzo en alguien que no tiene capacidad para cursar estudios de licenciatura o de posgrado, pues es absurdo. Es absurdo porque es tirar el dinero de la gente. En el fondo el populismo llega a tirar mucho dinero para ganar un poquito de popularidad, o mucho de popularidad, depende de quién tratemos, pero no es posible. Cuando no se puede depositar el conocimiento en conocimientos básicos que lo sostengan y lo hagan lucir, no es posible aceptar a una gente. Entonces, esto, y lo digo como universitario, no es posible decir, voy a admitir, ningún rechazado. No es posible, el país no lo aguanta, menos las instituciones de educación las reventarían, especialmente a las públicas, que tienen sus propios problemas, en parte por masificación. Yo te decía en corto que yo he sido profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho durante unos años en el primer semestre. De los 100 alumnos que tengo en el primer semestre, o que he tenido, ya sabía yo por estadísticas de decenas de años que la mitad se iban a ir, iban a destripar. Entonces no es posible, ni siquiera allí ya en la universidad, hacer la filtración completa. Entonces, esa es una demagogia fundamental. Me detengo en esto porque pues estamos en la universidad y creo que hay que defender a la universidad de distinta manera. No se puede ser un populista tan absurdo que destruya a la universidad en unos cuantos años. Has hablado de Cuadri, has hablado de López Obrador. Bueno, Josefina. Vamos a si con ellos dos, con Miguel. ¿Por qué no vimos a un Andrés Manuel López Obrador más aguerrido, lanzando misiles? Para ti, la estrategia de Cuadri y de López Obrador, para luego regresar con Josefina y Peña Nieto. No, yo creo que López Obrador fue más bien a no atacar, como lo vimos, a intentar ofrecer una imagen de mayor credibilidad en cuanto a las propuestas. Reiteró el tema del combate a la corrupción, de esto de los sueldos, que no sé qué. Dijo mucho la palabra serenidad, sí, como cambio sereno, ¿no? Para intentar neutralizar esta imagen de que un sector, cabe señalarlo, un sector de quienes lo apoyan podrían estar en esta lógica, sí, de la lógica de la violencia, o de un cambio brusco, ¿no? O de una, en fin, de una transición más alterada, y en ese sentido él mandó este mensaje. Yo me quedaría, lo que dice Francisco es muy importante, y creo que es muy importante precisamente en la lógica del aprendizaje que debemos desprender de un debate. Porque al final del día nos podemos quedar con que si las reglas sí, con las reglas no, que si Solórzano no, en fin. Pero el fondo es ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Y ahí yo creo que en el caso de la universidad, que a mí me llamó mucho la atención también, yo en eso estoy con Francisco, porque, María Elena, en la mayor parte de los países que más éxito tienen hoy en el mundo, la apuesta es por la calidad, claro, no por la cantidad. O sea, por el número, claro. Sí, porque bueno, por número, bueno, pues o sea, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es educación básica, y ahí sí hay que apostarle el número. Todo mundo tiene que haber terminado la primaria, eso lo dice la Constitución, preescolar, primaria, secundaria y ahora preparatoria, con un enorme esfuerzo porque no estamos dando el ancho, hay que decirlo con todas letras. Ni en preescolar. Ni en preescolar, ciertamente. Bueno, pero eso es educación básica, y eso sí es para todos. En el mundo, María Elena, los países que dan mejor resultado es porque tienen universidades de enorme calidad, de un prestigio, Ahora, yo tampoco quiero confundir en esto, o sea, no se trata de universidades elitistas, al contrario. Yo creo que también México le tiene que apostar a la universidad pública, de forma fundamental.
pero eso no quiere decir que a los problemas que ya tenemos, porque ya los tenemos de la universidad pública, le agreguemos esto en donde, bueno, vamos a tener que construir, pues por lo menos, ahí les va el dato concreto, y este es un dato de este año. La UNAM aceptó en el último examen al 6.3% de los solicitantes. Pongan que acepte al 100%, necesitamos multiplicar por cuánto las aulas. Necesitamos multiplicar por cuánto. ¿Tienes un problema social ahí con los jóvenes? Pues sí, yo no, digamos que en la ciudad universitaria no cabría. No. López Obrador intentaba mandar un mensaje a los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen escuela y que es un problema social importante, y su manera de resolverlo es la masa, ¿no? Bueno, a ver, Mariela, aquí hay un punto. El rector de la UNAM primero ha expresado su enorme preocupación, que compartimos. Todos los universitarios estamos dándonos cuenta del enorme problema que son los famosos ninis. Desde la universidad pública, desde la UNAM en particular, se ha hecho un enorme esfuerzo por ampliar la matrícula. Estamos aceptando más jóvenes que nunca en toda nuestra historia. El esfuerzo presupuestal que viene del Congreso de la Unión, también hay que señalarlo, nos ha apoyado a la UNAM como nunca en estos años. Y con todo y eso, no estamos pudiendo. Entonces, yo creo que la apuesta debe ser en otro sentido. Yo creo que debe ser a mejorar la calidad de los profesores universitarios, a mejorar en los rankings internacionales, a proveer de mejores servicios de Internet, por ejemplo, a que nuestros egresados tengan mayor competitividad, no solamente hacia el interior, sino también hacia el exterior. Acaba de darse a conocer el último ranking de universidades de América Latina. La UNAM está en 7º lugar. Nos gana Sao Paulo, nos gana la Pontificia de Chile, en fin, tenemos que apostar a la calidad. Hoy parece que la UNAM está en 5º lugar en América Latina. En quinto lugar, perdón, en efecto. Pero bueno, uno desearía que fuéramos los número 1, sí, a eso tenemos que apostar. En fin, ahora, luego hay el asunto que ha sido ventilado públicamente y está en los medios, y lo puso el propio López Obrador, de cuánto se ahorraría. Los 300 mil millones. 300 y 200. Que además, fíjense, no sé si les llamó la atención, a mí me llamó la atención porque estaba yo siguiendo el debate a través de la página del IFE en Internet. Y en Twitter. Y tenía el Twitter abierto, y en un momento del debate irrumpe un tuit del presidente Calderón, corrigiendo, claro. Diciendo que no era posible. Diciendo que el tope serían 2,000 millones. Sí. Si se bajaran los sueldos. Me quedo en el hecho de la intervención del presidente, ya no tanto en la cifra, que la cifra ciertamente es importante para añadir sustancia al debate, pero el presidente interviniendo en el debate, a mí me pareció ciertamente extraño. No lo califico de ilegal, como algunos han dicho, no tengo esa certeza. Él dice, yo no emití ninguna opinión, pues un dato. Sí, bueno, pero en ese momento y en relación a algo que todo el mundo asoció, ¿verdad? Bueno, pero dato, ¿qué opinión te merece que haya entrado vía Twitter en el debate? A mí me parece extraño y, bueno, lo voy a decir con 2 letras, me parece inapropiado. Imprudente. Sí, me parece imprudente. Francisco, Mira, imprudente. Yo entiendo que tiene derecho a eso y a otras muchas cosas en un contexto así teórico general. En Estados Unidos podría ser, bueno, van a los mítines de las campañas. Pero en México hay un contexto histórico que responde a nuestra propia valoración, a nuestro propio apacentamiento del tiempo y la asimilación de circunstancias. Y aquí resulta, en principio, por lo menos un tanto imprudente, diría yo. Debió haber dejado que lo hiciera el secretario de Hacienda, como lo hizo al día siguiente, en todo caso, sí, pero no él intervenir, porque como jefe de Estado, y en este momento especial, tenía que haber mantenido una postura majestática de jefe de Estado y decir, no, que jueguen, como lo hizo ayer. Tampoco me parece muy adecuado, de decir, los 3 punteros pueden ganar cualquiera, no está decidida la elección. ¿Cuáles 3 punteros? Está jugando con las palabras el presidente, está engañando. Nada más hay un puntero. En cualquier competencia de carreras de caballos o lo que sea, el que va adelante es un puntero. 3 punteros es hablar equívocamente. Pero no es cierto, está dando un aliento a los 2 que no van adelante, les está llamando punteros y está diciendo que las distancias pueden ser muy largas o muy cortas según las encuestas. Él no es un encuestador ni un intérprete de las encuestas, es el Estado, es el jefe de Estado. Un pequeño matiz nada más a lo que dice Francisco. Yo quizá me permitiría dudar de si tendría que haber salido la Secretaría de Hacienda, porque es una contienda entre partidos. Tendría que haber salido el partido enfrente a decirle, oiga, sus cuentas no salen, como se lo dijeron en el debate. Porque meter al gobierno, insisto, y no voy a entrar ahorita si es legal o ilegal, no lo tengo claro, se los confieso, pero
pero es una contienda entre partidos. Yo creo que ahí... Sí, Miguel, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre Estado y gobierno, aunque están confundidos en la figura del presidente y por eso el presidente debió haberse mantenido. Y yo creo que lo más que se admitiría es que interviniera el gobierno, es decir, el secretario de Hacienda. Esa es mi posición. Pero pues. porque esto tiene una consecuencia. Si el gobierno va a salir a rebatir cada inexactitud que se diga, pues tendría que haber salido ya mucho antes y en varios temas, porque se han dicho una buena cantidad de inexactitudes. Eso es ese es el punto. Primero, yo creo que es una contienda entre partidos, y los partidos tienen todos los elementos porque los tienen, vaya, porque además trabajan con datos públicos para decir, oiga, usted está falseando, usted no hizo bien sus cuentas, como se le digan. Y en segundo lugar, porque, bueno, si el gobierno decide entrarle, sí, pero que le entre parejo. Que le entre parejo a decir, oiga, y usted se equivocó aquí, y usted se equivocó aquí. Y por ejemplo, vaya, en temas de seguridad pública, la cantidad de barbaridades que se han escuchado, por favor. Cuando dicen, vamos a subir la cantidad de policías federales a no sé cuántos, vamos a crear no sé cuánto. Oiga, perdóname. Ayer escuchamos, si yo gano la presidencia no habrá un solo muerto más. Estamos hablando de la viabilidad de las promesas. Vamos a escuchar la palabra de ciudadano. Salimos aquí en Voces a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la contribución democrática de los debates televisivos o de los debates entre los candidatos? Y esto nos respondieron. Vamos a escucharlo, regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Estuve viendo y generalmente ellos la pasan atacándose y las propuestas que hacen no las fundamentan muy bien, entonces no le veo que contribuyan mucho. Más allá de atacarse, ¿no? No debe ser en la política, más bien es cuestión de hacer propuestas, ¿no? Yo no vi que hicieran propuestas bien fundamentadas. En mi opinión, pues nada más ver cuál es el proyecto de cada quien, de cada partido, los que encabezan, pero una aportación a la democracia como tal, pues no la hay, porque realmente no plantean unas propuestas muy sensatas y concretas que benefician a la mayor parte de la población. Pues se supone que tendría que ser de información, sin embargo hay veces que la información que se vierte en los debates es la que ya se conoce por otros medios de comunicación, con la desventaja que se llegan a tener luego distorsiones de la realidad, ataques mal fundamentados, respuestas mal fundamentadas desde el punto de vista de lo que es cierto o no es cierto. Creo que pudieran ser mejores. Pues conocer más de los programas que se tienen por parte de cada una de las opciones. Que la gente conozca las ideas políticas que ofrece cada candidato, ¿sí? Para que se den cuenta realmente qué es lo que quieren. Ese es. Sí. A mi opinión, ¿cuál es no contribuyen a nada, no están peleando entre ellos mismos, no soluciona nada. Es mínima, solo es una pequeña aportación de lo grande que es la democracia. La democracia tiene diferentes vertientes y estos debates es apenas un comienzo. Nos faltan muchísimas más cosas para tener una completa democracia. Pues yo creo que la gente puede conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y puede tener una opinión política más legible, aunque creo que no es suficiente. Creo que se necesita más información, mucho más de la que puede uno obtener en los debates, obviamente. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Seguimos en Voces de la Democracia, estamos conversando con el doctor Francisco José Paoli Bol, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y con el doctor Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estamos hablando de los efectos del segundo debate, estamos hablando de la congruencia, la viabilidad de lo prometido en el debate. Hablábamos de Cuadri, hablamos también de López Obrador. Pero ¿qué me dicen de Josefina Vázquez Mota de Josefina, y de Peña Nieto? Que a diferencia del primer debate, aquí sí vimos un cambio. En el primer debate vimos una Josefina bastante conservadora, medida, serenada, como dice López Obrador, como le dijo a Adela Micha, serénate, Adela, en tercer grado, ¿no? Sí. Pero
encontramos a una Josefina engallada en el Palenque y tirando balas, con algunos foto y dicen todo. misiles, pero yo creo que eran balitas, a varios. Balas, por cierto, con un contenido bastante conocido en casi todos lados, pero también el factor de difusión, de divulgación que trae el debate, como ya decía muy brillantemente Miguel, ¿verdad? Esta extensión del debate en la sociedad, este permear de los mensajes a un conjunto muy amplio por la transmisión tan masiva que hubo, una cobertura muy grande, los postdebates que ahora también se multiplicaron. Los debates paralelos en Sí, Twitter, los por análisis ejemplo. del debate, que hubo como 5 o 6 en la televisión, que hubo como 8 en el radio. Bueno, todo esto hace una penetración en la sociedad muy importante. Entonces vimos a una Josefina que le tiró a todos balazos, a todos, que dijo algunos despropósitos, que no precisó y llevó a que no precisaran, por ejemplo, cuando le dice a López Obrador que debió haber renunciado, como lo hizo Octavio Paz en el 68, sin medir la distancia de edades, ¿no? Octavio Paz ahora tendría más de 100 años. Era una 100 figura. años. Sí, y era una figura después de un movimiento violento del Estado, del cual era representante en un país extranjero, en la India, renuncia. Pero el otro era un preparatoriano. En esas edades. Él dijo que se ve más acabado, sí, pero... Lo que pasa es que tampoco López Obrador precisó que él, quedó entendido que él no fue del PRI ni hizo el himno, porque no dijo, yo en esa edad no era presidente del PRI, ni miembro del PRI siquiera. Lo fue, y entonces habría que haber dicho, porque fue en 83, fue presidente del PRI en Tabasco, y también preparó el himno, aunque dice que no sé si le ayudó o fue un compositor extranjero el que le ayudó a hacer este himno, pero en fin, eso no tiene importancia. La importancia es que Josefina salió, a mi juicio, a atacar para poder ganar puntos, sabiéndose en tercer lugar. Esto me permite decir que Peña Nieto, del que hablaré unas palabras enseguida, sabía y se comportaba como el primer lugar, cuidando su prestigio, cuidando su figura, cuidando su mensaje, aunque tuvo algunas dubitaciones, pero se mantuvo más o menos firme en sus tesis, en sus propuestas. Tuvo algunas desmesuras, todos tienen en promesas, es parte de lo que es una campaña, siempre se promete más de lo que se puede cumplir. Claro, las desmesuras cuando son tan desbordadas, tan desproporcionadas, como estas que comentábamos del presupuesto, etcétera, que iba a corregir López Obrador, pues pueden ser muy grandes o pueden ser desmesuras, digamos, aceptables. Está usted exagerando y luego decir, bueno, yo me propuse una meta del 100 y conseguí el 70. Bueno, eso es lo que pasa en todo y lo sabemos todos, ¿no? Pero las desmesuras no pueden ser tan mayores. Y Peña Nieto no incurre en desmesuras mayores, incurre en algunas. Creo que se mantiene bien con una figura muy, muy trabajada por muchos años, en donde hay las cámaras, los tiempos, la dicción, los ademanes, el gesto, la jovialidad. Además el hombre es carita y en la televisión se nota, es el más guapo de todos. El otro está viejo, aunque no tiene tan aflojada la terracería. Sí, parece más viejo de lo que él dijo esa frase, dijo, ¿no? Estoy aflojado en terracería. Sí, aflojada. Bueno, estos aflojamientos no se le notan a Peña Nieto, está bastante bien consistente y tiene ahí, bueno, muchas imágenes que lo adornan y lo rejuvenecen y lo rocían y lo hacen fresco, como la gaviota, como el mar. En fin, Miguel, Peña Nieto. A ver, yo coincido. Vázquez Mota salió a atacar y eso yo creo que fue bueno para ella. Yo creo que es el planteamiento que le quedaba. Ella sabía que se jugaba mucho, las últimas encuestas indicaban una ubicación en un tercer lugar, más o menos cercano al segundo, pero era una tendencia, pero ya tercero. Ella sabía que tenía que rescatar en la medida de lo posible algunos puntos a través de esta estrategia. Yo como estrategia lo vi bien, sinceramente, y creo que para eso deben servir los debates también. Los debates tienen que ser también ejercicios de contraste. No solamente de qué quiero hacer, sino miren a los demás que tienen este y este problema. El asunto está en que, como dice muy bien Francisco, si vas a atacar, yo creo que hay que atacar con misiles, sobre todo si es el segundo y último debate. Entonces, esos misiles, coincido, no se vieron. No, se vieron ahí algunos balas, pero porque, a ver,
Porque yo no creo que se pueda descalificar a alguien que quiere ser jefe de Estado diciendo, usted le dedicó la tesis a fulano. Le dedicó la tesis a fulano. Bueno, o decirle a López Obrador, usted cuando está en primero de preparatoria ya estaba en el PRI y tenía que haber renunciado. Bueno, eso a mí me parece que... Sí, porque no habla de su capacidad para poder gobernar un país como este. Ni nos pinta de cuerpo entero la persona, sinceramente lo digo. O sea, entonces, esa parte estuvo bien en cuanto al planteamiento de que se necesitaba atacar, pero mal en cuanto al contenido. Por parte de Peña, yo creo que la estrategia de Peña no varió del primero al segundo. Peña se sabe puntero, naturalmente, un puntero, como muy bien, porque punteros hay uno, ¿verdad? Bueno, y yo creo que la estrategia de Peña en el primero y en el segundo fue ir a no perder. Ir a no perder. Y lo logró. En ese sentido, creo que fue el que más éxito en cuanto a la estrategia. No porque haya ganado el debate. A mí me pareció que quizá, como lo decían al día siguiente los periódicos, Josefina pudo haber tenido un desempeño mejor por esta actitud de más belicosidad y todo, pero si tú eres el puntero, vas bastantes puntos arriba, etcétera, bueno, dices, yo lo que me conviene ahorita, pues es no perder, ¿verdad? No exhibirme. Y en ese sentido, por cierto, al margen del debate y de otras cuestiones, lo curioso que también lo perfilaba Francisco, es que Peña ha resultado un candidato muy disciplinado. No lo sacan de su discurso, no lo sacan de su casilla, no tiene un ademán forzado, nunca se le ve una desmesura o un enojo, le pueden decir lo que quieran, contesta... No se despeina. Suerte que puede peinarse todavía, que bueno, lo celebro por él, ¿no? Pero yo estoy hablando de la soga en la casa de aquí. Por eso digo que... la rebelión de los colgados va a ser esto. Ciertamente, a mí sí me da mucha envidia esta parte. Pero digamos, a ver, si ese era el propósito, no perder, lo logró. No hubo un desbarrancamiento, no hubo una metidota de pata o que lo agarraran. Cuando tuvo que contestar, contestó, creo yo, de forma mesurada. Le dijo varias veces, mire, Josefina, su información es inexacta. Esa fue la palabra que usó. Sí, mentiroso. O sea, sí, no fue así. Y entonces, ¿qué te proyecta al final del día? Pues una imagen de estadista. Una imagen de confianza, una imagen de que el gesto está mesurado, que el gesto está entrenado, la imagen, ¿no? Incluso la corbata, no sé si fijaron, pero... Sí. Era verde en concesión al partido con el que va aliado. Seguramente, pero o sea, creo que cuidó muchas cosas. Por ejemplo, un tema de imagen, pero que en esto la imagen pues es importante. La camisa, la combinación de saco, camisa y corbata de Cuadri era como de fiesta de 15 años. O sea, y además se le suman este look como juvenil, porque yo no sé si esté aflojado en terracería o no, Cuadri, pero este look juvenil con el pelo largo. Nos sigue dando envidia el pelo de Cuadri. También, ok. Aceptémoslo. ¿Por qué están centrados en el asunto del cabello? A ver, vamos a escuchar a los universitarios. Pero esa es la imagen que dio. Escuchemos a los universitarios. Les preguntamos, ¿ayudan los debates televisivos realmente a la formación de una opinión y juicio sobre lo que plantean los candidatos? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Yo creo que sí, porque es un espacio donde los ciudadanos tenemos la oportunidad de ver las capacidades y las debilidades de cada uno de los candidatos, contrastar las propuestas y visiones que tienen para gobernar el país. Ciertamente ayudan a la opinión de los ciudadanos, sin embargo creo que deberían tener otro tipo de formatos mucho más específicos y abiertos más a las propuestas que la discusión. Si siguieran la línea los candidatos sí, pero si solo se la pasan atacándose, no, realmente no. Pues yo creo que sí se ayudan porque los candidatos tratan de exponer sus propuestas a la ciudadanía, aunque las televisoras no dejan que la ciudadanía misma se entere de todas al no transmitirlas en cadena nacional. Bueno, yo creo que sí, finalmente llega a mucha gente y ayuda un poco a disipar algunas ideas que hay en general, ¿no? Depende, si es un buen debate, yo digo que sí, si las propuestas son planteadas de manera concreta, sí ayuda a formar una idea al ciudadano. En este caso, lo que vimos ayer, pues no me gustó.
Pues sí, porque digo, mucha gente nada más se le pasa viendo televisión, entonces es como tener la información deformada, pero finalmente algunos datos que se pueden dar para que la gente pueda tomar una decisión al momento de ejercer el voto. Entonces sí, digo, igual no es como partir de ahí, pero sí son importantes. Podemos ver pues el desempeño y cómo se desenvuelve cada candidato. Entonces creo que en ese sentido sí puede ayudarnos y pues a darnos una idea también de las propuestas que aparentemente trae cada candidato. Ayudan porque los ciudadanos muchas veces no tienen la oportunidad de leer otra información y gracias a que lo ven en su televisión, que es el medio que la mayoría de los ciudadanos cuentan, pues así ellos pueden formar una opinión pública y así tienen más información acerca de lo que piensan los candidatos, de sus propuestas y de lo que ellos tienen como para poner entre la mesa, y tienen la oportunidad de no nada más enterarse por spots. También es la manera en la que los 4 candidatos están en el momento pensando y diciendo lo que tienen uno del otro. Muchas veces no es lo que quisiéramos escuchar, pero nosotros es la manera en la que nos damos cuenta, nos enteramos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Una cierta capacidad de armado del discurso. Aquí estamos de regreso en el estudio. Yo les planteo, ¿qué no nos dijeron en el debate? Que soslayaron y necesitamos saber los ciudadanos para no tener esta expectativa fuera de la realidad. Ya llegó un nuevo gobierno, entonces tendremos. Francisco Miguel. No, bueno, a ver, cabe señalar también, Marilena, para todo tu auditorio, que los temas también fueron pactados. Así es. Y tenía que ver con el primer debate. Sí, o sea, porque yo he leído críticas en las redes sociales, en el periódico, de que no se habló de seguridad pública. Bueno, es que ese tema no se puso. ¿Sí, no? Este asunto de la guerra contra el narco, de los muertos, es que ese tema, los propios partidos dijeron, esto no. Bueno, entonces, en ese sentido, si algún televidente o algún radioescucha extrañó el planteamiento de ciertos temas, bueno, cabe recordar que los temas fueron propuestos por los propios partidos y en ese sentido creo que forma parte también de la curva de aprendizaje que no hemos tenido, de no tener la flexibilidad de decir, bueno, pues sí, vamos a hablar de política exterior, pero además, mire, Claro. por un lado. Por Para otra parte, de que se perdió el primero, pues ya no se quede sin información en el no, y porque, vaya, no podemos pensar que en un solo debate, por ejemplo, que el primero, donde los tiempos fueron más cortos, hubo la posibilidad de hacer planteamientos serios, profundos, rigurosos sobre seguridad pública. Yo creo que no la hubo en el primer debate y nos quedamos todos un poquito como a la mitad. Bueno. Y luego, ahora, lo más importante, creo yo, de lo que no se dijo es los cómo. ¿Cómo le van a hacer? Y creo que ha sido una constante de la campaña, porque hay un tema que yo siento que incomoda mucho a los 4, que es el tema del presupuesto. Es decir, tenemos la certidumbre hoy de que el presupuesto nacional tiene un techo. Es decir, podemos llegar hasta tanto. Eso es lo que estamos recaudando en México y eso está medido y sabemos cuánto es. Cuando se plantean en campaña una serie de propuestas que naturalmente conllevan un aumento en el gasto, se evita, y por eso percibo una cierta incomodidad, se evita el tema de decir de dónde vas a sacar el dinero. Sí. Y el dinero se puede sacar de 2 lados. O con ahorros, es decir, voy a gastar menos en esto y esto y esto, y todo ese dinero que me ahorre lo voy a canalizar de este lado, o subiendo los impuestos. O con la palabra horrible. Sí, impuestos. Pero hay que decirlo. No, vaya, nosotros somos académicos. Sí. Nosotros somos académicos y tenemos esa libertad y tenemos ese deber, Marilena, de ponerlo en la mesa. En México tenemos que plantearnos como sociedad seriamente el tema de los impuestos. ¿Quién paga? ¿Cuánto paga? ¿Y cuál es el concepto por el que se paga? Y eso no ha estado en la campaña. Nadie se ha atrevido a mencionar la palabra IVA, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA? Los alimentos. Sí. Alimentos, medicinas. Bueno, yo creo que ese es un tema insoslayable para una economía, Marilena, Francisco, que tenemos, según datos del INEGI, la mitad sumergida o informal, como se dice, y que no puedes cobrar impuestos a la renta porque ni siquiera tienen RFC. Entonces, ¿cómo les vas a cobrar impuestos? Pues a través del IVA, porque estas personas consumen, van al súper, compran cosas, en fin. Y eso no se ha discutido. Entonces, también esa parte de cómo generar ingresos para luego realizar esos grandes proyectos, yo vi una gran ausencia ahí. Sí. Yo te voy a decir cuál es la sensación que yo tengo, no desde un punto de vista de lo pactado, de los temas que se pasaron, sino desde el punto de vista de la expectativa de los ciudadanos que queremos saber qué va a pasar con algunos de los temas principales, como estos. ¿Qué va a pasar en materia
voy a destacar una muy dura y muy difícil, por lo cual entiendo que no se hubieran metido. ¿Qué van a hacer con los poderes fácticos? ¿Los van a meter al cauce de la ley o no? ¿Y cómo? No se dijo nada de esto, nada, ninguno. Específicamente de los medios. Todos decían, sí, estoy con el 132. Sí, pero la reivindicación principal del Soy 132 es la diversificación, la libertad de expresión, la diversificación de los medios, ante una gran concentración, una de las mayores del mundo, si no es que la mayor, en medios, sobre todo televisoras. De televisión y radio, está concentradísima la propiedad y las facturaciones están muy concentradas, y la televisión pública muy disminuida, con muy pocos recursos, etcétera. No se dijo qué iban a hacer en esta materia, no se dijo qué iban a hacer, no en educación, porque todos van a subir las becas, etcétera, o sea, la derrama por todos lados, pero qué van a hacer en calidad de la educación. ¿Qué van a hacer con el sindicato de la educación? Van a empezar a tomar decisiones como jefes de Estado y de Gobierno en función de lo que la autoriza la Constitución, que son los conductores de la autoridad fundamental en materia educativa, o van a seguir cediendo al sindicato una serie de cosas que corresponden al gobierno definir, como los planes de estudio y programas, como, bueno, la Subsecretaría de Educación Básica estuvo en manos de un sindicalista, ¿verdad?, que una gente inteligente y valiosa, etcétera, yerno del Bester, pero estaba ahí por la fuerza del sindicato. ¿Qué van a hacer en materia de reforma fiscal, que es otra de las grandes reformas, la educativa, la fiscal? Pues no se sabe, nadie habló seriamente de qué iba a hacer, porque decir yo voy a cancelar los privilegios, sí, pero los cómo ahí son fundamentales. Vas a cancelar los privilegios, pero en esos regímenes excepcionales están los obreros y están los empresarios. Claro, los empresarios, como siempre, se van a llevar la mayor parte de los beneficios o de los privilegios, pero también vas a cancelar también los obreros. No lo dijeron, porque muchas de las excepciones que se hacen para impuestos están dadas a las corporaciones sindicales, ¿no? Bien, ¿qué vas a hacer en términos generales con el corporativismo? ¿Qué vas a hacer con el régimen político? Está claro que el régimen presidencial o presidencialista, que es un acento sobre lo presidencial, digamos, está desbordado. El presidente sigue teniendo una serie de facultades, ya no las metalegales, como les llamó nuestro querido amigo Jorge Carpizo, que en paz descanse, le mandamos un pensamiento positivo desde aquí, a un gran universitario, sino que el presidente es un presidente acotado, empantanado, que se mueve como un gigante en una alberca de chicle, con una gran lentitud, que no puede tomar decisiones, que no puede cumplir siquiera las facultades que la Constitución y las leyes le otorgan, porque está totalmente, ese sí, con una aflojamiento ya no del suelo, hasta del subsuelo está aflojado ahí, porque está tan... Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo va a compartir el poder? ¿Cómo va a convocar la pluralidad para que se comprometan en un gobierno de gabinete, en un gobierno en donde los miembros del gabinete sean no solo nombrados por el presidente? Para cambiar el artículo 80 que dice se deposita en una sola persona el supremo poder. No es posible, el poder tiene que distribuirse, tiene que ampliarse su responsabilidad a mucha gente y no ser solo de una persona. Porque esto es el resultante más claro de este presidencialismo exacerbado que vivimos ahora teóricamente. El presidente es el supremo regulador, el supremo dador, el providente mayor, es el providencialismo. Él va a resolver todos los problemas. El ciudadano, creo. Pero no, es que esa es la conciencia ciudadana. No, lo vamos a resolver nuestra participación, nuestra organización, nuestra vigilancia, las claras cuentas que nos deben rendir. Esto es lo que puede traernos progreso, no las promesas del presidente. Y estamos todavía sentados en una cultura presidencialista, una cultura política providencialista, que todo lo espera, ¿verdad?, del gran Tatuani, del virrey, del presidente. Eso te acabó. Esa es la transición de fondo que requerimos en México, transferir a la ciudadanía. ¿Esto nadie lo planteó? Nadie. Antes de entrar a las conclusiones, Miguel, ¿algún tema que extrañaste? No, bueno, insisto, los temas... Además de los a mí me hubiera gustado toda esta agenda que plantea Francisco Polibolio, que claro, por cierto es la agenda que nosotros desde la universidad hemos construido, sí, ¿no? Porque definiciones hay, análisis hay, diagnósticos hay, o sea, ellos tenían y tienen los elementos a la mano. La información. Porque ciertamente la ciudadanía quizá ha estado en general un poco expectante, un poco pasiva en ese sentido,
Pero lo que sí quiero decir es que los universitarios, en particular nuestra universidad, la Universidad Nacional, ha cumplido y con creces. Es decir, nosotros en Jurídicas hemos organizado cientos de seminarios, hemos publicado centenares de libros, artículos, etcétera. Coloquios, foros. La propuesta de reforma del Estado. Bueno, salió de aquí la política de seguridad pública que planteó el rector con el doctor Jorge Carpillo. Hemos convocado a un muy relevante foro, Marilena, sobre el tema de las drogas. ¿Qué hacemos con el tema de las drogas? Vaya, la universidad ha cumplido. Yo extrañé esos temas, pero entiendo que, bueno, los partidos, pues, en fin, también estaban en una lógica de cuidarse, etcétera. Ahora, yo subrayaré una cosa, en esto que dice Francisco, que me parece muy relevante. Esperamos todo el presidente. Ojo, para quienes nos están escuchando, el 1 de julio hay votación en 15 procesos, entidades federativas que tienen procesos locales. Y esto hay que subrayarlo, se van a elegir a más de 2.100 cargos públicos representativos en estas 15 entidades y de repente como que se nos va. ¿Quiénes son nuestros candidatos a diputados? ¿Quiénes están compitiendo por la Asamblea Legislativa del DF? ¿Qué va a pasar en el Senado? ¿Cuál va a ser los liderazgos ahí que son importantes en temas de presupuesto, en términos de relaciones exteriores, etcétera? Yo también invitaría a esta reflexión a quienes nos escuchan y nos ven, Marilena. Hacia el final del programa yo quisiera justamente pedirles eso, un mensaje para los ciudadanos, ya se acerca el día de la votación, no solamente van a elegir presidente de la República, pero quiero sumar también a esta conclusión en materia de saldos, ¿qué nos deja a los ciudadanos un ejercicio como el que vimos el 10 de junio, para el lado de los medios de comunicación y su responsabilidad para los días que siguen y obviamente los propios candidatos? Francisco. Mira, yo creo que nos queda el tema de la reforma de medios, que es una reforma indispensable, porque está además conectado con todo, está conectado con las finanzas, con lo fiscal, está conectado con los grupos de poder, con los poderes fácticos, está conectado con la educación. Hoy en día, sin los medios no vamos a poder emprender el camino de una educación de calidad, que sea reforzada por los medios, por los twitters incluso, y creo que ese es, pues no sé, un déficit que quedó en el debate, no se trató, ya lo decía yo, siendo la principal demanda del 132, entonces están con los indios, pero para que se luzcan sus pirámides, pero no hay mejor indio que el indio muerto. Están con el 132, soy 132, con las manifestaciones y su libertad de expresión, pero no con las reivindicaciones que el 132 está planteando, que no son partidarias, que son de toda la sociedad, como la distribución de los medios y su extensión y su captación de la pluralidad para que todo el mundo tenga voz en los medios. Eso es una asignatura pendiente. Nos quedó pendiente también la política internacional. En el último debate, en el segundo, digo último como si hubiera habido muchos, bueno, en el segundo debate, la política internacional se redujo a la relación bilateral con Estados Unidos, en todos los candidatos, en todos los... bueno, cuadro lo de China. Sí, el único que se inserta un poco en una globalidad, pero también parcial, porque es el puntero, China es el puntero en términos de crecimiento económico y de desarrollo económico de su propia población, pero en general... La globalidad para nuestros políticos, o los que se presentaron en el debate, es la bilateralidad. Sí. Es México, Estados Unidos. Lo demás, oye, ¿qué planes tienen para ampliar las relaciones, captar más inversiones? Hay todo un punto cuadri. Creo que eso hay que reconocérselo. En que ha perdido liderazgo, en eso coincidieron todos. Sí, pero realmente la agenda del debate internacional, ¿qué pasa con la ONU, con los organismos internacionales? Hay que democratizar la ONU, ¿no? Nada de eso salió en el debate. Y por último yo quisiera decir que me parece que el efecto que puede tener esta posición de agresividad, de combativa de Josefina, es parar su caída. Yo creo que difícilmente lograr rebasar y volver a ocupar el segundo lugar, pero parar su caída, y esto puede tener, insisto, los siguientes efectos. Si se para la caída de Josefina, se para el aumento del voto útil para cualquiera de los dos lados, para López Obrador y también para Peña, pero Peña no lo necesita porque sigue siendo puntero. El que está confiado, como estuvo en el periodo pasado, Madrazo, la caída de Madrazo benefició a Calderón. En este caso, la caída si se para, no va a beneficiar a AMLO. A López Obrador. Entonces, esto puede mantener la situación de un puntero, como el que hemos tenido, y también
puede mantener pues un cierto crecimiento de López Obrador para acortar esa distancia que ha sido demasiado grande en algunas encuestas y dejarla en una distancia de 5 o 6 puntos, lo cual creo que podría ser suficiente para no tener un gran conflicto como el que tuvimos con 0.5%, menos de 0.5% de diferencia, 230,000 votos, que en un panorama con un electorado como el que tenemos ahora es de casi 80 millones. Sí, Estamos hablando. 78 millones. Son 79.5, exactamente, 79,400 y pico mil. Este es el padrón electoral. Y ahí habría que decir una cosa, van a votar por primera vez en la historia 3,5 millones de jóvenes. El rango de edades de 18 a 29 años, que son los considerados jóvenes, ocupan el 30.3% del padrón. Ahí estamos los tres. Ahí van a estar. No, desgraciadamente yo estoy ligeramente copeteado. Para volver a la... Está bueno eso. Votaron 3.5. Ligeramente. Tus conclusiones, Miguel, por favor. A ver, yo creo que hay, hay una responsabilidad de los medios y de los analistas y de la comentocracia, como dice Jorge Castañeda, de irnos un poquito más a fondo. Es decir, por ejemplo, 2 datos para que el auditorio reflexione. Uno lo citó el candidato Peña. En el 2001 México atraía 30% más de inversión extranjera que Brasil. Hoy Brasil nos duplica. Nos duplica. Pregunto, ¿por qué? ¿Qué razones hay? Es decir, hemos perdido terreno. Olvídate de la relación bilateral, que sin duda es estratégica para México y todo. Nos está ganando Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué la Universidad de Sao Paulo es la mejor de América Latina y no es la UNAM? Son preguntas que nos tenemos que hacer también y que deben de quedar. Segundo, un dato que no trascendió en el debate, pero que ojalá contestaran los candidatos. El 93% de todos los delitos que se cometen en México son competencia de las autoridades locales. Solamente el 7% son competencia de la Federación. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el papel de la Federación? ¿Cuál es la responsabilidad de un candidato presidencial que, por ejemplo, te dice, no, yo voy a combatir el crimen y ahora sí, no sé qué? ¿Cuándo? Oiga, pero espérame, es que a usted le toca el 7%. Haga bien ese 7%, pero es el 7%. A la población le seguirá restando un 93%, de lo cual habrá que hacer algo. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobernadores? ¿Cuál es la responsabilidad de los presidentes municipales, etcétera? Ese tipo de cuestiones que, si bien es cierto que de repente no aparecen en el debate porque los incomodan o porque no les interesa, en fin, es responsabilidad de los medios, responsabilidad de los académicos, responsabilidad de quienes participamos en el análisis público, ponerlos en la mesa y, en la medida de nuestras posibilidades, pues intentar que se definan en estos temas e intentar situar el debate en su justa dimensión. Por eso yo subrayaba lo de los 15 procesos electorales locales, porque de pronto se nos pueden colar en los congresos locales, que también son estratégicos, en la propia Asamblea Legislativa del DF, en el Senado, en los liderazgos de la Cámara de Diputados, pues gente de la cual no sabemos nada. Nada. Por cierto, no nos están informando. Sabemos nada. Es decir, no sabes qué estén proponiendo, no sabes ni siquiera sus currículums. Hay una serie de personajes ahí que yo escucho sus nombres. En fin, y hay un poder real ahí. Porque veo los letreros, porque veo sus rostros, vaya, no más. Si me dicen, oye, ¿qué está proponiendo el número 1 o 2 de la lista de tal partido a la Cámara de Diputados? No tengo idea, sinceramente se los digo. Por cierto, que Amedi ponía el tema de la telebancada, por ejemplo, que va hacia el Congreso. Ese es el que más se ha exhibido. Oye, y fíjate, qué bueno que lo dices, María Elena. ¿Y en qué momento surge? ¿A última hora? Eso tuvo que haber surgido al día siguiente del registro, cuando todavía había plazo para la modificación, etcétera, ¿no? Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Voces de la Democracia, doctor Francisco José Paoli Boli, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido un placer, Francisco. Doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM también. Muchísimas gracias, Miguel, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.